Rechazo a Cristo, hermanos. ¿Cómo usted lo puede tomar? ¿Cómo usted lo puede recibir? Pero es necesario hablar aún todavía en estos tiempos, porque si bien es cierto, hermano, cuando el Señor se hizo hombre en la tierra, pues el rechazo fue más evidente. Lo que el Señor experimentó en su carne, en su humanidad, de los hombres, de la humanidad, de los hombres, fue, hermano, el odio, el rechazo, el ser desechado, el ser menospreciado, el ser despreciado. Pero el Señor vino a cumplir el propósito del Padre y hacer la voluntad del Padre, hermano. Él no vino a buscar la aprobación de los hombres. Y por eso es necesario hablar en estos tiempos, hermano. Porque si rechazaron al Señor, nos van a rechazar también a nosotros. Pero nosotros no tenemos que buscar la aprobación de los hombres allá afuera, hermano. Ser aprobados. No, hermano. Dice la Escritura que con mayor razón nosotros vamos a ser más que señalados, ¿cierto? Más rechazados por causa del nombre de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 11. Vaya usted conmigo, por favor, a las Escrituras. Voy a leerlo en los diferentes versiones. Dice la Reina Valera que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién vino? Jesús. En cuerpo. Vino. Nació. Creció. Y desde el momento en que Jesús comenzó su ministerio, inmediatamente no se dejó ver el rechazo rotundo de la gente, de la humanidad. Dice en otras versiones, la Dios habla hoy, dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Y aquí habla de un pueblo, los suyos habla de un pueblo. En Nueva Traducción Viviente me llama la atención porque obviamente habla del mismo título. Dice, él vino por su creación, pero vino a los de su propio pueblo y hasta ellos ¿qué? Lo rechazaron, hermano. Tremendo, ¿no? ¿Cómo, de qué formas pudiéramos nosotros como pueblo de Dios estar rechazando al Señor, hermano? Y cuando yo le digo a usted no es rechazar, es a la obra redentora que Él hizo, porque hemos aceptado su obra redentora. Nos justificó, nos lavó, nos limpió, nos ha hecho nuevas criaturas, amén. Y todos tenemos, los que estamos aquí, tenemos seguridad de la salvación, ¿cierto? Todos tenemos seguridad de salvación. Que si partimos en este momento en unos segundos, hermano, nos vamos con Cristo. Estamos inmediatamente en su presencia, hermano. Usted no va para otro lado, usted va a estar con Cristo, porque ha sellado Él sobre usted y sobre mi vida, hermano. Amén. Con la sangre preciosa del Cordero hemos sido lavados, renovados, transformados, cambiados. Y un día que lo rechazamos, un día que nosotros, hermano, nos buscó el Señor, ¿cuántas veces lo rechazamos? A ver, puede levantar su mano. ¿Cuántas veces lo rechazó usted? ¿Cuántas veces usted le hizo el quite? ¿Cuántas veces usted menospreció las palabras de Dios? ¿Cuántas veces usted menospreció este libro? ¿Cuántas veces usted se burló de los evangélicos? Yo estaba muy pequeño, yo no me acuerdo de haberme burlado, pero hay muchas historias, hermano. Y yo no sé si a usted recuerda, y usted cuántas veces se burló, le tiró la puerta tal vez a los evangélicos. Se burló de sus propios hermanos, de la familia, de algún amigo que trajo el mensaje, trajo alguna escritura. Y desechaste,
¿cierto? Por la naturaleza del pecado de nosotros. Amén. La escritura dice entonces que Él vino por su pueblo, pero ¿qué? Por su propio pueblo, pero hasta ellos le rechazaron. Su pueblo no le recibió, no le recibieron. Dice, Jesús fue rechazado por su pueblo debido a que sus contemporáneos tenían ideas preconcebidas sobre el Mesías. No esperaban un salvador espiritual, sino uno militar. Y se sentían incómodos con sus enseñanzas pacifistas y de amor a los enemigos. Estoy leyendo aquí una lectura, me llamó la atención. Además, su origen humilde y el hecho de que fuera una persona local y no un líder religioso influyente, dificultaron que le reconocieran como el Mesías prometido. Cuando leemos de Mesías militar y estaban esperando así, ¿en qué condición su pueblo estaba en ese entonces? Había, hermano, de una manera, Roma tenía subyugado a la gente, a la humanidad. Querían un libertador. Querían que alguien los liberara, ¿cierto? De esa forma de esclavitud del cual Roma tenía sobre la gente, sobre no solo algunos municipios, algunos pueblos, la mayoría gobernaba Roma, el emperador, sobre varios pueblos, naciones, y tenía subyugado reyes, tenía subyugado gobernadores. Todo estaba bajo los pies de Roma, del imperio romano. Y precisamente Jesús nació en ese periodo, como estaba escrito en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, los santos profetas, que era necesario que Jesús naciera en aquellos tiempos. Esperaban un Mesías militar, hermanos. La expectativa generalizada era que el Mesías sería un líder político y militar que liberaría a Israel del dominio romano y establecería un reino terrenal. Dicen las escrituras que antes de Jesús se levantaron muchos Cristos, muchos Cristos. Y levantaron, hermanos, se levantaron como una guerrilla, se puede decir, ¿cierto? Como un grupo paramilitar o un grupo que se sublevaba a las condiciones del gobierno romano, pero todos ellos, dice la escritura, que fueron perseguidos y hasta lo último encarcelados y tal vez hasta crucificados también, porque era la forma como utilizaba Roma, el imperio romano, ¿cierto? La medida de la cruz para poder traer miedo y terror a la gente que habitaban en ese lugar. Salvador espiritual, dicen. Jesús no ofreció una liberación política, sino una salvación espiritual y un reino que no era de este mundo, lo cual causó perplejidad y rechazo. Marcos capítulo 8, versículo 31, y es paralelo con Lucas capítulo 9, versículo 22, pero vamos primero a Marcos 8, 31. Donde las escrituras a lo largo del Nuevo Testamento vamos a ver, hermano, la mayoría de veces que el Señor fue rechazado. Usted lo ha leído, pero es necesario que vamos a las escrituras, usted refresque su memoria con las escrituras y por qué estos hombres de una u otra manera fue rechazado. Dice el versículo 31: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, oiga, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué dijo Jesús? Comenzó a enseñarles que era necesario que el hombre era de padecer ¿qué? Mucho y ser desechado por los ancianos. Bueno, aquí la palabra clave desechado si me puedes ayudar de pronto
la puedes encontrar ahí. Apodo quimazo o quimazó, se puede pronunciar de esa manera. Escuchen, como cuando le dicen el apodo de una persona, ¿no? Apodo quimazo o quimazón con K, que habla de rechazar como resultado de un examen y desaprobación. La palabra desechado. Y esta palabra se divide en dos. Apo, la palabra apo, fuera de, es en la palabra griega, ¿no? Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Y la palabra dokimazo, aprobar. Habla de qué? Rechazar. Vaya usted conmigo a la palabra nuevamente ahí 8:31 y lo voy a leer en las dos versiones. Marcos 8:31. Dice la nueva traducción viviente. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero en 3 días después resucitaría. ¿Ve usted la palabra? La traducción contemporánea de la Biblia dice: Jesús empezó a enseñar a sus discípulos el camino del Hijo del Hombre, diciendo que tendría que padecer, ser rechazado por los líderes religiosos de Israel, por los sacerdotes jefes y por los maestros de la ley, que lo matarían y que después de 3 días resucitaría. Esa palabra rechazar, hermano, tiene los siguientes sinónimos y me llamó mucho la atención porque de alguna u otra manera el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, hermano, cuando usted escucha estos sinónimos, usted mírese usted mismo, por favor. No lo mire como un conocimiento. Yo no lo traigo aquí nomás para llenar algún espacio. No. Quiero que usted mismo se evalúe. Quiero que usted mismo se deje examinar por la palabra. Que usted mismo allí deje que la palabra llegue, entre, penetre su espada y discierna nuestros pensamientos. Esa palabra rechazar tiene sinónimos las siguientes palabras: rehusar, rehuir, repudiar, negar. Mire esta palabra que sigue: refutar. Mírese a usted mismo allí, usted mismo. Apartar, alejar. ¿De qué forma podemos estar nosotros considerando rechazar a Cristo? Fíjese. Expulsar, despedir, echar. Escúcheme esta palabra, la que sigue, sinónimo: resistir, censurar. Es que tiene varias, hermano. Desmentir, contrariar, y la última, contradecir. No fue la cantidad de estas palabras que podemos nosotros encontrar como sinónimos lo que el Señor, hermano, encontró en su propio pueblo, encontró en los, como dicen en Marcos 8:31, en los sacerdotes, en los maestros de la ley, en los hombres que tenían conocimiento de la ley. Y en su propio pueblo también, aquellos que seguían, que tenían conocimiento, que seguían las costumbres judías, que seguían las fiestas, que seguían
los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? La Torá. Los que habían sido levantados en la palabra, en los mandamientos de Dios, instruidos en el consejo. La gente sabía, la gente tenía conocimiento. Aún la escritura nos muestra de una mujer samaritana muy lejos de los judíos, pero aquella mujer aún tenía conocimiento, hermano, de lo que decían las escrituras de los antiguos por medio de los profetas. Y cuando ella habla con Jesús, habla como una mujer conocedora de las escrituras. Y no era judía, era una samaritana, una gentil. Una mujer, entre comillas, mundana, de un grupo que no tenía conocimiento de Dios, pero esta mujer de alguna u otra manera había adquirido conocimiento. La gente de aquel entonces tenía conocimiento de las escrituras, tenía conocimiento de que un Mesías iba a llegar, que habían sido pronunciados por los profetas. La gente leía a los profetas, la gente tenía conocimiento, hermano. La gente sabía cuando ese hombre se manifestara. Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice el versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado otra vez por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite. Esto es paralelo también a Mateo 16, 21 y a Marcos 8, 31, para que usted lo ponga allí. Cuando la palabra habla de rechazo a Cristo, se usa el rechazamiento por parte de estos grupos o por parte de estas personas, más de los judíos que de los gentiles. La Biblia refiere que en aquel entonces, mientras que Jesús estaba en la tierra, había mucha gente poblada ya en ese entonces. Habían pasado ya 4,000 o 3,000 años aproximadamente o menos, desde que el Señor le dijo a Noé que saliera de su familia y que se multiplicaran y que procrearan y que por toda la tierra estuvieran 3,000 años aproximadamente. Había ya gran cantidad de gente, multitud de gente, bastante gente, pueblos gentiles, gente idolátrica, gente que adoraban a otros dioses. Pero en medio de todos esos pueblos estaba el pueblo que Dios había escogido, su pueblo Israel, su pueblo que Él fue y peleó por Él. Y ustedes y yo conocemos la historia, liberó de Egipto. Y de ahí en adelante, todo lo que su pueblo en el caminar vieron en las otras naciones paganas, pero tuvieron muy en poco lo que la instrucción y la orden y el mandato de Dios de que no se metieran con las naciones paganas. Despreciaron el mandamiento de Dios, despreciaron la instrucción de Dios, despreciaron lo que Dios les había dicho, que si se metían con esas naciones paganas iban a sufrir, iban a padecer. Y fue así, hermanos, fue así. Desobedecieron. No solo un pueblo, los sacerdotes, dice, creo que en el libro de Esdras está eso, donde tuvieron que arrepentirse y, hermano, y haber sacado, tuvieron que arrepentirse y sacar, hermano, aún sus mujeres y los niños, porque habían
parentela con ella, hermanos. Habían tomado mujeres paganas. Uno de los jueces, Sansón, que había nacido con un propósito, despreció, menospreció, rechazó la voz de Dios. El propósito, el objetivo con que Dios lo había mandado como un juez de Israel para traer libertad, ¿cierto?, a su pueblo de los filisteos y quitar ese yugo. Pero este hombre no fue sabio y no fue entendido en el propósito de Dios. Más bien dejó darle rienda suelta a su carne, a sus deseos, a su ego, a su orgullo y el poder que tenía de parte de Dios para hacer abuso de ese poder. ¿A dónde lo llevó? El desprecio, el rechazo, el haber desechado las palabras. ¿A dónde lo llevó? A las consecuencias inevitables, hermanos, cuando el hombre rechaza, desecha la voz de Dios, ignora, desprecia, menosprecia. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Pero quizá muchas veces el pueblo de Dios ha menospreciado, ha despreciado las palabras. Ha tenido muy en poco las palabras, el consejo, la instrucción. Y esa es una manera de rechazar a Dios y a nuestro Señor. La Escritura dice en Santiago capítulo 4, vaya usted conmigo, por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Eso fue Sansón, un adúltero. No tuvo el consejo de sus padres. Se metió con las mujeres con las que él quiso. Pero mire, tráigalo para acá espiritualmente. Cuando la Biblia habla a Santiago 4, capítulo 4, versículo 4, espiritualmente está hablando ahí Santiago. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz, hermanos? Usted y yo no somos llamados a tener comunión con el mundo. Desde el momento en que Cristo vino a su vida y verdaderamente Él allí trajo su sangre preciosa, le limpió, le lavó, me lavó de las inmundicias, me hizo un nuevo hombre. Yo, hermano, usted, cada uno de nosotros, a partir de allí se cortó toda comunión con el mundo. Pero fue fácil. ¿Le fue fácil a usted cortar de la noche a la mañana así cosas, hermano? Algo que yo tuve que trabajar en mi vida y que le dije al Señor, hermano, fue las palabras, las truhanerías y las palabras oeces y las palabras, hermano, de alto calibre. No había un minuto en mi vida, hermano, que no tuviera una palabra, hermanos. Y algo que yo tuve que decirle al Señor fue eso. Algo que yo tenía en mi corazón era el odio, hermano. Pero algo que yo tuve que decirle al Señor, quítame de mi biblioteca, de mi mente, de mi ser, de mi mente, los deseos de este mundo, lo que practicaba como un joven, la desobediencia, la rebeldía. La ganas de hacer lo que quería mi carne. Pero cuando vino Cristo, hermanos,
Comenzó la lucha y comenzó la lucha en su vida por la santidad. Y de ahí para acá, hermano, hemos dejado de tener esa lucha. Sí, ciertamente, hermano, Dios nos conoce, tenemos esa lucha. Tenemos ahí todavía esta naturaleza pecaminosa que se quiere levantar, hermano, que no se quiere someter a la santidad de Dios, a la pureza de Dios, a la mente de Dios, a la escritura. Y tenemos esa lucha todavía de continua y vamos a tener esta lucha, hermano, hasta el final de nuestros días, hermano. Pero Dios nos está previniendo, Dios nos está alertando de qué forma podemos estar rechazando, la iglesia puede estar rechazando a Cristo. Si bien es cierto todo lo que podamos nosotros ver aquí de palabra en palabra, texto tras texto en el Nuevo Testamento, aún ayer hablando con mi padre, lo llevaba en el carro y en una cita él mismo me decía, aún su propia familia no creía en él. Yo le decía, Señor, gracias porque me estás confirmando el mensaje. Que yo le decía, Señor, este o el otro. Y hermanita le dije el martes, tengo ahí apuntado y se lo mostré. O el otro, le dije, no sé. Pero ayer en esa conversación con él pude entender, Señor, es este. Y háblame a mí primero, Señor. ¿De qué manera yo puedo estar rechazando? ¿Qué manera mi vida? ¿De qué manera de cómo yo estoy viviendo? Como yo estoy tomando la escritura, la palabra de Dios. Y verdad, hermano, que caemos en eso. Le creemos en estos tiempos muy poco a la Biblia y le creemos más a las noticias del mundo. Le creemos más al compañero, al consejo del compañero. Corremos inmediatamente. Tenemos en poco lo que Dios nos diga en oración. Tenemos en poco la oración hoy. Es cuando más tenemos que, hermano, estar allí de cabeza, perdóneme, ahí a los pies del Maestro, a los pies del Señor, a los pies de su santidad. Escondidos más hoy en estos tiempos en Él. Más ahí meditando en su palabra, reflexionando en su palabra, teniendo contacto con las Escrituras, reflexionando nuestra vida, examinando nuestra vida, nuestro caminar, mirándonos. Y si aún nuestra conciencia no nos reprende, mayor es Dios, diciéndole, Señor, usted más me conoce. Y yo quiero que me conozca cada vez más todos los días. Porque muchos estarán confiados, hermano, cuando tal vez se presenten allá ante Dios y Él mismo tenga que decir, nunca os conocí. Muchos estarán confiados y muchos dentro del pueblo están andando confiados, hermano, en esto. Creyendo que tienen a Cristo, que están viviendo para Cristo, creyendo que lo que están haciendo es para Cristo. Pero quizá muchos están alejados del Maestro, hermano, están alejados de la palabra de Dios, están alejados de la instrucción, están alejados del mandamiento. Está pasando algo dentro de la iglesia. Hay comezón de oír. Se está escuchando más a la palabra del hombre, a la psicología del hombre, a la ciencia del hombre, que a las escrituras, hermanos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchos están confiados, hermano, dentro de un recinto, dentro de una iglesia grande, dentro de la pantalla grande, dentro de todo el mover grande que se ve allí, la instalación, todo lo que se vive, hay mucho. Pero, hermano, muchos que están ahí dentro del recinto, dentro de una congregación y están viviendo como enemigos de Dios, hermano. Mateo capítulo 21, versículo 42. Necesitamos tener una vida que glorifique a Dios, pero que verdaderamente acepte, sea agradable.
El versículo 42 dice: Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? Fíjese, ¿sí ve que la gente tenía conocimiento o no? ¿Sí o no tenía conocimiento? Pero pasaban por alto las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora yo quiero que usted lea, porque esto tiene referencia, el contexto, con el título allá arriba en el versículo 33, para que usted lo pueda comprender por qué el Señor habla en el versículo 42 de esto. Por favor, su atención. Los labradores malvados. Dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, dice, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. En Lucas capítulo 20 podemos ver un paralelo sinóptico de los evangelios. Lucas, vaya un momentico a capítulo 20, versículo 9. No lo vamos a leer todo, pero hay un pedazo que quiero que usted ponga cuidado. Lucas capítulo 20. Usted ve el mismo título. El versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores. Está hablando del padre, ¿no?, de familia que plantó, ¿no?, que hizo ese lagar, construyó esa torre y lo alquiló. Y dará su viña a otros, oiga. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¿qué dice en su Biblia? Dios nos libre. Dios nos libre después de haber hecho toda esa, después de haber hecho, hermano, todo lo que acabamos de leer. Mataron a los siervos. ¿Usted qué cree, hermano, que para los que hicieron todo esto vendrá algo de parte de Dios que los pueda librar, hermanos? Cuando la escritura, vaya otra vez nuevamente a Mateo, cuando la escritura habla de los labradores malvados y de los siervos que Dios mandó, habla de los santos profetas y los siervos que una y otra vez Dios envió a su pueblo, a Israel. Todo ese tiempo antes de Jesús, todo ese tiempo hacia atrás, todas aquellas generaciones.
Dice que hubo generación, inclusive en algún tiempo dentro de eso, 3000 o 2700 años hacia atrás antes de Cristo, hermano, que no fue tanto, fue tenaz, cómo se apartaron, cómo se alejaron de las escrituras, que hubo generación que, hermano, no tenía absolutamente nada de Dios. ¿Usted se imagina, hermanos? Nada de Dios. Cómo se fueron alejando poco a poco, hermano, de las escrituras. Fue sutilmente, hermano, poco a poco, de las leyes, de los mandamientos, de lo que Dios les había pedido. Poco a poco, una generación tras generación murió y alcanzaron. Y el Señor dijo: usted le enseñará a sus hijos, y los hijos de los hijos les enseñará, y esto será por la eternidad, para siempre. Pero ¿qué pasó en el camino, hermano? En cada generación, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con los padres, los antepasados? ¿Cómo comenzaron a tomar la escritura, las palabras, los mandamientos del Señor? En poco despreciaron. Y más cuando estuvieron en esclavitud, que les quitaron todo. Dios les envió los profetas. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron, hermano? ¿Qué querían hacer con Jeremías? Muchas veces el pueblo, con Ezequiel, con Isaías, con los profetas menores, porque no resistían la bendita escritura, porque no resistían la palabra, porque antes de arder para arrepentimiento, ardían para ira, porque habían optado las costumbres y se les estaba señalando su pecado, su condición, su situación. Pero rechazaron muchas veces, desecharon la palabra, la tuvieron en poco, la menospreciaron. Y esto ocurrió con el mismo Señor, el Hijo, que narra aquí los labradores. Envió a su hijo a ver si de pronto tenían respeto por su hijo. Y ni aún así. Pero ¿qué dice Isaías capítulo 53, versículo 3? ¿Qué profetizaron del Señor? ¿Cuántas generaciones Isaías antes de Cristo? ¿760 años de Cristo? Escuche, aproximadamente esta profecía. Despreciado, versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, ve cómo resume un solo versículo toda la vida de Jesús frente a los seres humanos. Permítame leerlo en otras versiones. Isaías 53, 3. En la versión Biblia Libre dice, versión Biblia Libre, quizá usted no la tiene, pero en la Joe Version ahí la puede bajar. Los que tienen Joe Version, esta aplicación. La gente lo despreciaba y lo rechazaba. Era un hombre que realmente sufría y que experimentaba el dolor más profundo. Le tratamos como a alguien a quien se le da la espalda con asco.
le despreciamos y no le respetamos. La Nueva Biblia Viva dice así de la siguiente manera: todos le despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Oiga, como dice esta versión, hermano, lo consideramos como ¿qué? Un harapo pisoteado. Eso fue lo que Jesús enfrentó cuando Él se hizo carne contra la gente. ¿De qué manera nosotros podemos estar rechazando a Cristo? Con nuestras ocupaciones, tal vez. Estamos tan ocupados, hermano, que ya no tenemos tiempo para una oración, para la escritura, para venir a la iglesia, tener un tiempo. Estamos tan cansados, hermano, que tenemos la disculpa. María y Marta, ¿cierto? Creyentes, evangélicas, porque tenían la Biblia bien escrita en sus corazones. Cuando hablan con el Señor en la muerte de Lázaro, las dos hablan de las escrituras profundamente, de la resurrección, y lo creen con la convicción de que será levantado de allí los muertos en Cristo, en Él. Pero ¿qué pasaba en la vida de Marta? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo la enfrentó? Con amor, ¿no? Con compasión. Marta, 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 estás turbada, estás preocupada. ¿No pueden haber muchos creyentes así hoy en día? Y eso automáticamente la llevaba a alejarse, a rehuir, a rechazar. No lo hacía tan directo como estos hombres, estos personajes, estos sacerdotes, hombres de la ley, estos ancianos, los escribas, los fariseos, contrariaban contra él con la palabra, le tentaban. María no tenía esa actitud, hermano, pero tenía otra actitud que no le gustaba al Señor, hermano, y es la actitud que Dios está llamando hoy nuestra atención. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente al Señor, a su presencia, a las escrituras? ¿Estamos menguando? ¿Estamos, hermano, más bien en vez de acercarnos más, alejándonos? ¿Estamos ignorando su presencia? ¿Ve usted de qué manera nosotros podemos estar rechazando? Mire, allí un ejemplo. El Señor no la dejó allí para que nosotros nos burláramos y quedara Marta avergonzada. Lo hizo con un propósito. Dios allí es para que todos, hermanos, nos reflejemos, nos veamos allí, hermano. Que usted se considere: ¿o soy Marta o soy una María? ¿Cómo estoy hoy delante de Dios? ¿Quiero escoger el mejor lugar? ¿O quiero disimuladamente, por el cansancio, las preocupaciones y tantas cosas, hermano? ¿Y quién pierde, el Señor o nosotros? ¿Quién pierde, hermano? Nosotros, hermano. La traducción lenguaje actual dice así: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. ¿Ve usted de qué manera nosotros podemos, hermano, estar rechazando, negando, despreciando? Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Vaya al Nuevo Testamento, por favor. Y ahí vamos terminando. Lea conmigo del versículo 1 al versículo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjese cómo el menosprecio, el, lo que él enfrentó, lo que acabamos de leer en Isaías 53:3, fue delante de sus ojos, delante de sus oídos, frente a su naturaleza de bondad, su naturaleza de santidad, el propósito con que él vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre, al salvar al pecador, a lo que se había perdido, hermano. Pero la gente, ¿qué? No lo entendieron. Pero el Señor no le reprochó. Aquí el Señor le hubiera podido reprochar. ¿Sabe más bien qué dijo el Señor? Yo seguiré mi camino, a hacer la voluntad de mi Padre, al cual fue enviada. Porque Él conocía los corazones y estaba pasando la ignorancia de un pueblo, aunque conocían las escrituras y la ley. Pero verdaderamente ninguno de ellos tenía un verdadero encuentro con el Dios de la gloria. Hermana, no solo basta de conocimiento, hay que tener un verdadero encuentro con el Dios de las escrituras. Todo el que tuvo verdaderamente un encuentro con Jesucristo, como aquella mujer samaritana donde Dios se le revela a él, tenía un conocimiento, sí, sabía por las escrituras a dónde dijeron los padres antepasados, a dónde se debería adorar, en este monte o en el otro, y a dónde dicen los judíos. Ella tenía muy claro el conocimiento, pero necesitaba verdaderamente un encuentro con Jesús, el cual la llevó a un cambio, a un nuevo nacimiento. Porque a pesar de que tenía las escrituras, Jesús, aunque no la avergonzó y no la señaló, sí la tuvo que confrontar con su vida. Y yo creo que a cada uno de nosotros, hermanos, es necesario que Dios nos siga confrontando con las escrituras. ¿De qué manera nosotros podemos estar rechazando, desechando y todos esos aquellos sinónimos que usted resistiendo? Al Señor, a las escrituras. Yo le pido por favor, si usted puede cerrar sus ojos y